tal, don Carlos Carvalho, miembro del directorio del BCP? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Carlos? Un placer estar nuevamente aquí en tu programa, compartir con César esta mesa, un amigo de muchos años. Don César Barreto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, muy bien, muchas gracias por invitarme de vuelta y un placer compartir con Carlos aquí esta noche. Bueno, nos va a afectar el Brexit porque ya nos afectó. Esto se dio en el sistema cambiario fundamentalmente, inmediatamente después de que se conocieron los resultados en Inglaterra en favor de la salida de la Unión Europea. Rápidamente los mercados, sobre todo, se vieron afectados y las tasas cambiarias variaron sustancialmente. ¿Esto va a seguir así? ¿Cómo va a ser? Bueno, yo creo que esto fue no sé si uno podría llamarlo, esto un terremoto político cuyo epicentro fue en el Reino Unido y en la Unión Europea, y que va a tener seguramente algunas consecuencias en varias dimensiones, ¿no? Tanto geopolíticas, financieras y económicas probablemente. El tema ahí hay que ver de alguna manera cómo las réplicas de este terremoto de alguna manera se afectan al resto del mundo. A mí me parece que aquí hay que hacer un análisis, o para analizar en forma comprensiva este fenómeno hay que hacer de una forma multidimensional, digamos, ¿no? De todas maneras uno podría separar los efectos como los efectos de más corto plazo, que son esos efectos más transitorios, que pasan en el momento, que afectan aquellas variables que de alguna manera están determinadas más bien por las expectativas y por los efectos sorpresa, y los efectos de más mediano plazo que pueden permanecer durante más tiempo. Lo que vimos inmediatamente después de despertarnos con la noticia de la salida o de la decisión de la población de salirse de la Unión Europea en el Reino Unido, fue básicamente una reacción a lo que yo me refería básicamente de los efectos de más corto plazo, digamos, ¿no? Y ahí tuvimos, como tú decías, algunos movimientos importantes, ese viernes y el lunes, de alguna manera. Pero las bolsas cayeron. Cayeron allá donde fue como decía yo, el epicentro de este terremoto político. La libra esterlina cayó a su nivel más bajo desde que se instauró el sistema de flotación en el Reino Unido en el 1970, una depreciación de casi 8% en el día. Las bolsas en Europa cayeron entre 3,5% y 12%. Y el resto de Europa y los países avanzados también se movieron en un promedio de 2%. Aquí en la región también nosotros sentimos un poquito ese fenómeno. Las monedas se movieron básicamente en un promedio de 2% en la región. Los países un poco más afectados fueron Colombia, porque es el que tiene una relación comercial un poco más directa con el Reino Unido, y México porque tiene un mercado financiero más profundo y es una economía más abierta, y Brasil y Argentina porque son economías que están cuestionadas en cuanto a sus fundamentos macroeconómicos, por tanto resienten un poco más este tipo de movidas. Nosotros tuvimos también un viernes un poquito más movidito que de costumbre. Banco Central, de hecho, tuvimos que intervenir vendiendo $2.4 millones porque sabíamos que básicamente el movimiento respondía un poquito a estas cuestiones. Posicionó al dólar para arriba, ¿no? Ese día. Sí, ese día básicamente tuvimos una apreciación de en torno al 0,12 o 3% con intervención del Banco Central. Pero yo lo que quería significar es que estos efectos de más corto plazo, de alguna manera, al día de hoy están más acomodados. De hecho, las bolsas ya mostraron en el mundo un resultado en algunos lugares ya positivo. Sí. Los mercados cambiarios se fueron calmando un poquito. Yo creo que hay mucha incertidumbre todavía en qué va a pasar, básicamente con estos efectos de más mediano plazo, de alguna manera. Hay situaciones políticas que tienen que definirse todavía, como la del primer ministro en octubre, por ejemplo. Y en el sector privado, ¿cómo fue la situación, don César? Bueno, gran parte de los impactos que han ocurrido se han dado en los mercados financieros, actuando los inversionistas privados, digamos, ¿verdad? Fue un poco inesperado. Estos cambios así tan turbulentos de corto plazo normalmente ocurren cuando el mercado espera un resultado y sin embargo se da otro.
Esto estaba fuera de lo que se estaba esperando, sorpresivo. Además, lo que se cuestiona son valores fundamentales, digamos, del funcionamiento de la economía internacional de los últimos 20 o 30 años. Entonces, esas preocupaciones son las que van a generar incertidumbre por un periodo largo de tiempo, seguramente, independientemente de la forma que resuelvan la salida, la forma en la que sale, cómo quedan las relaciones posteriormente entre la Unión Europea e Inglaterra, o el Reino Unido. Sin embargo, queda cuestionado un poco los procesos de integración, queda cuestionado la globalización, queda cuestionada la inmigración. Hay cosas importantes que quedan cuestionadas. Y lo más preocupante es que estos cuestionamientos siempre estuvieron en los países en desarrollo. O sea, como hemos sido menos beneficiados con la globalización, siempre estuvimos cuestionando más, pero en este caso el cuestionamiento se da en un país central, que es la quinta economía del mundo, uno de los que más se beneficiaron con todo el proceso de globalización. Entonces, si ellos cuestionan esto, bueno, ¿qué es lo que nos queda al resto, más o menos? Entonces, es preocupante. Un grave golpe para la integración, ¿no? Es un golpe grave y como vienen otros eventos políticos, por ejemplo, las elecciones en Estados Unidos, donde uno de los candidatos hace un planteamiento nacionalista muy parecido a este tipo de cosas, puede tener efectos más ampliados en otras zonas importantes del mundo. Ahora, pero ¿qué motiva la salida de Inglaterra? ¿Cuál es el motivo principal? ¿Es el populismo? ¿Es lo económico? ¿Es también esa tirria que tienen muchos países europeos a los inmigrantes? ¿Cuál es? ¿Ustedes pudieron descifrarlo? Bueno, yo creo que ahí hace falta un análisis, o por lo menos de mi parte, un mayor conocimiento básicamente de cómo se han movido los actores políticos en el Reino Unido. Yo por de pronto lo que me aventuraría a decir ahí que fue una mezcla de varias cosas, me da la impresión. Primero fue básicamente la tosudez de un político como Nigel Farage, básicamente, que hace 15 años que viene de alguna manera trabajando para que este proceso se dé. Tal vez una suerte una suerte de confort, digamos, de los sectores que estaban a favor de permanecer, pensando que la batalla de alguna manera estaba ganada. Probablemente también un cuestionamiento desde algunos sectores del Reino Unido de que realmente los beneficios del proceso de integración no han sido lo suficientemente importantes como se esperaba de acuerdo a las expectativas que habían antes del proceso de integración. Y recordemos también que el Reino Unido de alguna manera también fue el país que menos se integró en el proceso de integración. De hecho, son los países que están fuera del sistema monetario europeo y no internalizaron muchas de los acuerdos de la Unión Europea. Entonces, probablemente si había, no sé, me imagino, si había algún país que podía cuestionar el proceso de integración era Inglaterra. Y otra cosa relevante también que tiene que ver básicamente con la campaña. Yo creo que me da la impresión, por lo menos lo que he visto y lo que he tratado de analizar de esta cuestión, la campaña por la salida del Brexit o la campaña del Brexit fue relativamente buena desde el punto de vista del marketing político. Y yo no sé si esto nos sorprendió de alguna manera también a los habitantes del Reino Unido, porque si nosotros veíamos los movimientos post-referéndum, el hecho de que básicamente casi 5 millones de ciudadanos del Reino Unido hayan googleado preguntando de alguna manera qué se votaba ese día es bastante llamativo, y que se hayan juntado 3 millones de firmas en tan poco tiempo para pedir otro referéndum por la no salida, da la impresión de alguna manera de que ahí sucedió algo que todavía está sorprendiendo a los propios habitantes del Reino Unido. A mí me sorprendió, yo no pensé que el desenlace iba a ser ese, ¿no?
Don César, ¿usted qué piensa? ¿Cuáles son los factores que han precipitado que Inglaterra saliera? Y en general, en gran parte, también tengo que aclarar, no soy un experto en el Reino Unido ni tampoco en la Unión Europea, pero de lo que he leído es que hay sectores, la situación económica ha sido difícil, tanto en Gran Bretaña como en Europa, ya en los últimos 5 o 6 años. Ellos no han logrado salir todavía de este letargo económico después de la crisis del 2008-2009. Y obviamente eso le deja a grandes segmentos de la población que están en los más vulnerables, incluso muchos que están en la pobreza, que sienten de que esta integración es negativa, ha sido negativa para ellos. Ellos no se han beneficiado, incluso han sido negativos para ellos, ¿no? Por otro lado, la inmigración, que hay mucha gente del resto de Europa que está en Inglaterra trabajando en distintos lugares. Sienten de que le desplazan a ellos, porque vienen gente españoles, por ejemplo, hay 1 millón de españoles trabajando en Gran Bretaña, y eso ellos sienten que desplaza a nativos británicos e ingleses de sus puestos de trabajo. Entonces, ese sentimiento metido en esta situación económica tan complicada, obviamente que en una campaña así, sí o no, la gente se volcó hacia la salida, ¿verdad? Ahora, claramente, todos los economistas, creo que hasta 10 premios Nobel unos días antes salieron a decir que esto iba a ser negativo y malo para Inglaterra. Ni así pudieron dar vuelta. Pero también hubo una partida de economistas y científicos que estaban a favor de la salida. Increíblemente, más de 200 firmaron un comunicado justamente el día previo, señalando la conveniencia de que Inglaterra saliera de la Unión Europea. Muchos líderes de distintos sectores, sí, ¿verdad? Pero lo que yo creo que el que más pierde acá entre los dos grupos es claramente Inglaterra, porque Inglaterra, si bien es un país grande, la Unión Europea como un todo más o menos representa el 25% de la economía mundial. Inglaterra es más o menos un 18, un 20% de ese grupo, ¿verdad? Está saliendo, se queda más chico y obviamente si no puede acceder a este mercado mucho más grande, ese es un problema. Ya no va a tener muchas facilidades que tenía. Hay que ver qué es lo que negocian, no sabemos cómo va a quedar el acuerdo después, ¿verdad? Pero yo me imagino que van a tratar de quedar con algún acuerdo de libre comercio, ¿verdad? Van a tener que negociar algún esquema de movimiento de capitales, porque Londres es un centro financiero mucho más importante que cualquiera de los otros que están en Europa. Ahora, si se aísla Londres del centro financiero ya de los últimos 200 años, puede salir perdiendo grande, porque se van a mover los movimientos de capitales, van a ir a Frankfurt, a París o a Milán, algunos de estos que son centros más pequeños. Entonces, Inglaterra, desde mi punto de vista, y ahí creo que acá hay una coincidencia de prácticamente todos los economistas, tienen mucho más que perder que ganar con este tema. Desde el punto de vista económico estoy hablando. Ahora, pero también esto produce, en realidad es muy complejo el tema para entenderlo, porque esto produce, en el Reino Unido produce también diferencias, porque por una parte está Inglaterra que aceptó salir, pero está Escocia, está Irlanda, que quieren permanecer en la Unión Europea, y ya el resto de la Unión Europea ya le dijo a Inglaterra, salgan cuanto antes, porque es peligroso que ustedes retarden la salida, porque esto puede repercutir en aquellos movimientos de ultraderecha que también están en la misma situación de ustedes. Entonces, es un problema bastante complejo. Es un problema muy complejo, Carlos. Yo creo que cuando hablamos de los efectos de más mediano y largo plazo, o sea, los que están por venir, y básicamente la incertidumbre que está asociado a esos impactos, parte tiene que ver de alguna manera cómo se dan estos reacomodos en la geopolítica europea, ¿verdad? Y cómo operan, por ejemplo, estos efectos contagio al resto de Europa, ¿verdad? O sea, acá de alguna manera lo que sucedió en Gran Bretaña puede envalentonar a muchos movimientos. Sí. Más proteccionistas o más nacionalistas la ultraderecha en Europa, claro, el partido de Le Pen en Francia y la derecha alemana, etcétera, y eso de alguna manera puede tener su impacto sobre cuestiones de carácter económico, ¿no? O sea, Europa de alguna manera estaba mostrando un perfil un poco más aperturista en los últimos años. Esto puede de alguna manera obligar
al resto de los sectores para posicionarse políticamente a volverse un poco más cerrados, eso puede de alguna manera afectar el comercio. Y hay otros canales de alguna manera que no sabemos en qué magnitud pueden verse afectados. Por ejemplo, lo que decía César, o sea, Londres es la city financiera europea por excelencia. Hay una cantidad de inversiones chinas que de alguna manera se han instalado en los últimos tiempos en Inglaterra, que es básicamente su punto de contacto con Europa. Árabes también. Claro, todo eso van a cuestionar de alguna manera este proceso y no sabemos cómo se van a mover en el futuro. Eso puede afectar varias cuestiones que a nosotros en realidad en el futuro nos pueden generar problemas. O sea, en términos de crecimiento económico mundial, cómo afecta eso, por ejemplo, el precio de los commodities en el futuro, que afecta al crecimiento. Y por otro lado también, de alguna manera, lo que estamos viendo algunos movimientos que pueden ocurrir o pueden intensificarse o no, dependiendo de alguna manera cómo se procese esta salida de Reino Unido a Europa, son básicamente los movimientos desde activos ahora vistos con mayor riesgo hacia activos más seguros, en este caso básicamente el dólar y los bonos del Tesoro norteamericano, que eso puede presionar a su vez el dólar hacia una mayor apreciación de la moneda y generar otra vez mayor volatilidad en los mercados cambiarios que se habían de alguna manera quedado un poco más tranquilos. En realidad un gran terremoto el que produjo Inglaterra. Es un terremoto grande, porque es un país grande, de una región grande. Ahora, todavía yo creo que falta mucho camino todavía por andar a ver exactamente cómo se va configurando, ¿verdad? Por de pronto, el susto inicial que afectó mucho a los mercados financieros por lo menos se calmó. Eso creo que es importante. Una cuestión positiva por ahí que hoy lo comentó el economista jefe del BID, que me pareció interesante, que yo no lo tenía por lo menos en el cuadro, es que esto puede ser por lo menos una causa de postergación de los aumentos de tasas de interés por parte del Banco Central de Estados Unidos, que es un tema que a nosotros nos impacta bastante más directamente. Y al mundo. Y al mundo, ¿verdad? Que nosotros, nuestra relación con Europa es mucho más débil que la relación con Estados Unidos desde todo punto de vista, ¿verdad? Y el mercado financiero, lo que define Estados Unidos es lo que más impacta acá que lo que define Europa, ¿verdad? Otra cosa que claramente es que el crecimiento de los próximos años, tanto de Europa como de Inglaterra, va a ser menos de lo que estaba previsto. El presidente del Banco Central Europeo estimó de que por lo menos entre 0,25 y 0,5 puntos porcentuales sería menor el crecimiento de Europa por la salida de Inglaterra, que para ellos es mucho, porque ellos están hablando de crecimiento del 1, 1,5, 2% como máximo. Entonces que baje 0,5 es un cambio significativo, ¿verdad? Están hablando que en Inglaterra muy probablemente entre en una recesión de manera casi inmediata desde el momento en que empiezan a cambiar las relaciones comerciales entre ambos países, ambos bloques. Ahora, los impactos para nosotros yo creo que son más limitados, ¿verdad? Tanto por el lado comercial como por el lado financiero. Nosotros nos vemos más allá de lo que impacte Europa en el crecimiento mundial, no es algo tan directo. ¿Y lo del Mercosur? ¿Esto puede retrasar ese acuerdo? Esa es una parte que tal vez sea lo más próximo. Nos llevó más de 10 años hasta ahora hacer un intercambio de propuestas de apertura comercial y ahora seguramente va a pasar a segundo plano para ello, ¿verdad? Carlos, vos que entendés más de eso. Sí, yo ahí creo que un riesgo importante para nosotros como parte del Mercosur, yo creo que es ese tema. Y ahí me parece que por dos motivos básicamente. Uno, más incierto, que es básicamente cómo empiecen a moverse estos grupos políticos en Europa y que tanto Europa se cierre más o no en el futuro. Pero otro muy de carácter práctico me parece a mí. O sea, negociar un acuerdo de libre comercio moviliza muchos recursos negociadores, básicamente mucho esfuerzo. Yo creo que ahora gran parte de esos esfuerzos negociadores van a estar focalizados en ver la salida, en cómo se procesa la salida del Reino Unido, y por lo tanto van a distraer mucho a Europa de la negociación con el Mercosur.
A mí me parece que este proceso de negociación de Mercosur, que ya era un proceso complejo de muchos años, que se interrumpió varias veces, podría haberse afectado básicamente por este ya no le van a prestar la misma atención que le podrían haber prestado. Es probable que no. Y otros procesos también. Estaba en negociación un acuerdo entre Estados Unidos y Europa, un acuerdo de libre comercio entre los dos bloques grandes en el mundo, digamos, ¿verdad? Y con esto, obviamente Inglaterra estaba a favor de ese acuerdo, pero otros países como Francia y eso no estaban muy a favor, ¿verdad? Con esto probablemente esta era parte de la estrategia de Obama, que él quería llegar a algún acuerdo inicial, por lo menos antes de salir del gobierno. Con esto yo creo que prácticamente se cierra esa posibilidad. Bueno, pero impresionante lo del tratado con la Unión Europea. Sí, esto sí o sí se va a retrasar después de esta salida de Inglaterra. Ahora, lo más peligroso es el racismo que empieza a renacer otra vez en Inglaterra. Ayer nomás se informaba acerca de cómo polacos que están en Inglaterra eran agredidos en las calles. Y bueno, y ya otra vez comenzamos con ese tipo de cosas. El racismo que se creía superado, otra vez vuelve a reaparecer y al parecer con más fuerza. Sí, y lo preocupante es que en realidad el foco de la campaña por el Brexit fue la migración. Sí. Entonces quiere decir de que de alguna manera esto movilizó una gran parte de los ciudadanos del Reino Unido que optaron básicamente por esta salida, teniendo como plataforma electoral el tema antimigratorio y la posibilidad de que el Reino Unido en realidad haga sus propias leyes migratorias. Eso es. Y dígame, ¿ustedes cómo entienden que los mayores de 50 años hayan sido los que en mayor cantidad votaron para la salida? ¿Por qué se da esa situación? ¿Por qué creen que los mayores de 50 años fueron los que decidieron la salida? Mientras tanto, los jóvenes se mostraron sorprendidos y ahora te están protestando porque ya van a perder oportunidad de trabajar en 28 países de Europa. Bueno, yo creo que ahí probablemente haya una explicación mucho más profunda que yo puedo dar acá. De alguien que conozca mucho más a la sociedad Reino Unido. A mí me parece, lo que sí queda patente es que de alguna manera hay un elemento generacional en esta decisión. De hecho, los jóvenes están muy indignados con esta decisión. Los jóvenes y la población probablemente más instruida, ¿verdad? Hay que recordar que el centro financiero votó masivamente a favor de quedarse en la Unión Europea, Londres, de alguna forma. Y bueno, yo creo que de alguna manera también es parte de esa nostalgia, esa reminiscencia de una Inglaterra más fuerte, más autónoma, no sé, me imagino. Otra vez imperialista. Por ese lado puede venir la explicación más sociológica. Pero bueno, habría que buscar probablemente causas mucho más complejas que esta, ¿verdad? Seguramente. Lo que sí que esto de alguna manera abre una ventana de mayor incertidumbre en un mundo que ya estaba incierto, ¿verdad? Esto lo vuelve un poco más, o bastante más incierto, y por lo tanto hay que ir viendo ahora cómo se van procesando esto. De todas maneras, yo comparto, y quisiera básicamente, yo comparto mucho lo que dijo César. Yo creo que los efectos los efectos directos de primera vuelta sobre nosotros no van a ser muy importante. Nuestra relación con el Reino Unido, Latinoamérica y Paraguay en particular es muy pequeña, por lo tanto esos efectos no van a ser muy importantes. Hay que ver por eso cómo operan los efectos de segunda vuelta o los efectos económicos tal vez no sean, pero los efectos políticos pueden ser muy fuertes porque, como usted decía, don César. Hay un tema que es el que está preocupando en general en todo el mundo, que es después de un periodo de apertura económica y globalización y de integración también del principio del siglo XX, fin del siglo XIX y principio del siglo XX, cuando vino la crisis de 1929, a partir de ahí siguió un periodo de proteccionismo muy grande en el mundo, ¿verdad? Y algo que los economistas hemos aprendido en 200 años de esta ciencia es que la integración y la apertura comercial es fundamental para el desarrollo. En la medida en que los países se vayan cerrando
eliminan oportunidades de negocios, oportunidades de inversión, y eso hace que el potencial de crecimiento de los países sea más bajo, ¿verdad? Y eso, si esto se va generalizando en el mundo, claramente que el mundo no va a poder tener una dinámica como la que tuvo en los últimos 30 años, que en los últimos 30 años se redujo la pobreza masivamente en todo el mundo, el crecimiento y la creación de empleo ha sido masivo en todo el mundo, de China para todos lados, ¿verdad? Pues pasando a un periodo de proteccionismo fuerte, eso sería totalmente diferente. Pero la desigualdad no se superó. Claro, pues la desigualdad es un tema que no depende tanto de los incentivos económicos que generan la apertura comercial o la apertura de mercados. La desigualdad tiene raíces que tienen características muchísimo más estructurales de los países, ¿verdad? O sea, hay pobres en Estados Unidos, hay pobres en Europa, hay pobres en Inglaterra, así como hay pobres acá. Lo que nosotros tenemos es más pobreza. La pobreza tiene una mayor proporción nomás, pero ellos también. En Europa la pobreza está alrededor del 15% hoy, ¿verdad? Hoy. Solo que ese 15% de pobre tiene algún tipo de asistencia, qué sé yo, que le permite, se siente menos, ¿verdad? Pero el proteccionismo, volver al proteccionismo es algo que para las generaciones de nuestros hijos y nuestros nietos pueden ser realmente catastróficos, ¿verdad? Así es. Ahora, me congratulo por haberlos invitado porque me quedo más tranquilo. En realidad, cuando uno habla con expertos en materia económica y sobre el impacto que podría tener esta decisión en Sudamérica y sobre todo en Paraguay, me quedo más tranquilo porque ustedes que entienden de esto dicen que no va a ser muy fuerte. Ahora, hay que pensar en los efectos políticos, sobre todo en lo que a los procesos de integración se refiere, como señalaba don César. Esta situación del impacto que va a tener. También en ese acuerdo que nunca se firma entre la Unión Europea y Mercosur. Señores, les agradezco mucho la presencia. Gracias, don Carlos, por aceptar la invitación. Lo mismo, don César. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de la situación de los niños para el 2030, porque ese informe de UNICEF es de terror. Ya volvemos.